que encaramos cada campaña. Obviamente que para estar en esta profesión, entre comillas, te tiene que gustar lo que haces y ponerle toda la gana y toda la garra. En el camino te encontrás con un montón de dificultades, como por ejemplo la que te terminamos de decir recién, pero bueno, siempre con el optimismo, dándonos fuerzas cada uno entre nosotros. Y aparte de todo esto que ustedes ven, de que tenemos que salir a repartir boletas, de que por ahí nos va a ver pintando carteles, planificando toda una estrategia de campaña, también en algunos ratitos nos juntamos los que somos primeros candidatos, fundamentalmente a hablar de política, para ir coincidiendo en los pensamientos, en llevar un mensaje, los proyectos a futuro. Bueno, todo eso también es parte de la campaña. O sea que en un tiempo también se lo dedicamos a esto, a leer, a informarse, a estudiar, porque es parte de lo nuestro, ¿no? Sí, seguro. Cecilia, vos que sos... Yo te quería decir, Cristina, que es mi segunda campaña, sí. Es un poquito atípica en cuanto a que nos ha tocado un poquito hacer de docente a los candidatos, porque vemos que la gente está muy confundida, ¿no es cierto? No solo confundida con que son 2 elecciones y tener que explicar de nuevo que son obligatorias, tanto en agosto como en octubre, sino muy confundida con lo que se vota. Por ahí, ¿no es cierto? Nos ha tocado explicar que hay que tener en cuenta que si bien hay publicidad un poco confusa de parte de algunos partidos, mostrando las figuras del Ejecutivo, como es el intendente o el gobernador o el presidente, estas son campañas legislativas, donde se renuevan las cámaras, en la Cámara del Congreso, se renuevan diputados provinciales y concejales a nivel municipal y consejeros escolares. Entonces, bueno, por eso la boleta es más corta que en la otra campaña, son solo 3 cuerpos. Y bueno, contar un poquito esto, ¿no es cierto?, que hay que distinguir entre lo que es la función del concejal y la función del intendente. Por eso también son distintos los discursos en cuanto a proyectos, ¿no es cierto? Porque una cosa es un proyecto integral de políticas de Estado, como es una campaña ejecutiva, y otros son proyectos que uno puede llevar a cabo desde el Consejo Deliberante o desde el Consejo Escolar o, bueno, desde el Congreso. Pero bueno, más allá de que es atípica, no deja de tener, ¿no es cierto?, la alegría que tenemos siempre y bueno, de hacer esta diferencia para que quede claro. Claro, lo que siempre aclaramos, Brasca no es candidato, Cristina no es candidata y tampoco el Papa es candidato, como por ahí ha aparecido en ciertos afiches. Eso tiene que quedar bien claro. Son elecciones, como decía Cecilia, son legislativas. Muy bien, y bueno, ¿qué nos podés decir vos, Fernando, de los proyectos, de cómo, qué van a presentar en la banca? Bien, acá se trata de, básicamente, al ser elecciones legislativas, de lograr una pluralidad dentro del Consejo que permita la participación de todos, de que se escuchen todas las voces. Proyectos sí, hay muchos. Hay para futuro y hay también proyectos pasados que se han presentado que nunca han sido tratados, todos prolijamente cajoneados por el oficialismo. Cuando dicen que la oposición no tiene propuestas, es mentira. Tenemos propuestas, las llevamos al Consejo, pero no las tratan. Como decía también Ceci, una de las funciones del concejal es legislar. Y es una función que debiéramos recordársela a los miembros del bloque del oficialismo, porque no han presentado proyectos y tratan a libro cerrado los que le vienen del Ejecutivo. ¿Sí? En realidad los que no tienen proyectos son ellos, no nosotros. Nosotros tenemos proyectos presentados y vamos a tener más para presentar. Seguimos trabajando en eso. Ellos son los que nos presentan proyectos y tratan el libro cerrado lo que les viene de arriba. No se les caen muchas ideas en ese sentido. Contarte un poquito que más allá de los proyectos que están desde el acuerdo cívico y social presentados, como es el proyecto de Fondo de Tierras y de Viviendas, que es muy importante, que nunca fue tratado, a menos aunque más no sea hacer una propuesta superadora o que la modifique, si se considera que no se puede llevar a cabo de esa manera. Hay un lindo proyecto que hay que ver también la inversión, ¿no es cierto?, que se necesita para eso, pero que es elevarse en las localidades por cisterna. Ya hay localidades de la Ciudad de Buenos Aires que lo están realizando, ¿no es cierto? Es un proyecto muy bueno a tener en cuenta. Y vos sabés qué me pasa, que uno dice los proyectos y dice siempre hablan de lo mismo. Es re triste como uno desde el otro lado escuchar que siempre hablan de lo mismo,
porque significa que los problemas persisten, que pasan campaña, una, otra, ejecutiva, legislativa, y el problema es el mismo. El problema es vivienda, el problema en los barrios es que están las zanjas y no se hace el zanjeo como corresponde, las aguas servidas, las calles de los barrios que se entoscan un poquito antes de las elecciones y después no pasa más nada. El año que no hay elecciones se hace la plancha, digamos, y se olvidan de los barrios y se renueva el reclamo del barrio, ¿no es cierto? Es decir, llueve este invierno y otra vez tenemos el agua en la calle. Claro, porque es un año no electoral. Entonces, bueno, un poquito desde la oposición eso, ¿no es cierto? A mí me pareció que, repito, es mi segunda campaña y me pareció decir, y volvemos a hablar de lo mismo. Qué lamentable tener que no poder presentar algo nuevo, algo diferente. Cacho. A ver, lo que el ciudadano tiene que tener en claro, cuál es la tarea del concejal. Porque pareciera que han pasado 30 años de democracia y todavía no se sabe cuál es la tarea en este aspecto. Bien, recién lo decía Fernando, nosotros hemos presentado proyectos que no han sido nunca tratados, que como normalmente se dice en la jerga, se cajonean. Nunca hemos visto grandes proyectos que partieran del bloque oficialista, siempre todos los proyectos de ordenanza vienen directamente del Ejecutivo y sistemáticamente el bloque oficialista vota a libro cerrado. ¿Cuál es la función del concejal? Y fundamentalmente cuando te toca ser oposición, rol que te ubica la ciudadanía con su voto, la de opositor. Bueno, una de esas cosas es controlar. Y nosotros creo que en estos últimos años hemos dado suficiente muestra de que hemos cumplido ese rol de controlador de los manejos de los dineros de parte del intendente. A ver, para que la gente se vaya haciendo, que nos está escuchando, se haga una idea. Hay una parte del año que, como vos bien sabés, se vota en nuestro consejo, como en todos los otros consejos deliberantes, la fiscal impositiva. ¿Qué significa la fiscal impositiva? Significa el aumento que van a tener las tasas, lo que paga usted, que nos está escuchando, vecino, cada año, de tasa de alumbrado y barrido, etcétera, etcétera, de caminos rurales, conservación de caminos rurales, lo que va a pagar cada comerciante o cada empresa respecto a la tasa de seguridad e higiene. Bueno, para que la gente que nos escucha tome nota. En el 2010 el aumento fue de un 60%. En el 2011 el aumento de tasa fue del 50%. En el 2012 del 45% y en el 2013 creo que fue del 25%. Estos números así, por ahí, no dicen nada, no escenan nada. Pero si uno hace un manejo ahí de números, el acumulado en estos 4 años significa que las tasas en Salto aumentaron el 335%. Y si vos lo dividís por los 4 años, el aumento anual ha sido del 88%. ¿Y la inflación de cuánto es? Claro, ¿y la inflación de cuánto es? Esto es lo que le ha aumentado a usted, señor vecino, que nos está escuchando, las tasas. ¿Cuál sí ha sido nuestra posición cuando hubo que votar este aumento de tasas? Siempre fue negativa, porque considerábamos que era terriblemente alto el aumento que sufre el bolsillo de cada habitante de Salto. Pero esto no es nada. Yo le voy a recordar otra cosa que pasó en estos años que me ha tocado ser concejal. En el 2011, según una tablita que usaron, el municipio, por cobrarle de menos a las empresas calificadas de nuestra ciudad. ¿Quiénes son las empresas calificadas? No voy a dar nombre para no pasar el chivo, pero usted imagínese las empresas más grandes de Salto.
Nosotros les advertíamos que esa cuenta que ellos sacaban iba a dar una pérdida a la recaudación municipal. No nos escucharon. Como siempre dicen que nosotros ponemos palo en la rueda, no nos escucharon. En definitiva, cuando se dieron cuenta que habíamos perdido nada más ni nada menos que haber recaudado en el 2011 2 millones de pesos de menos en el cobro de la tasa de seguridad e higiene, fundamentalmente de las empresas más calificadas. Ese año pagaron más en el aumento, en su equivalente, los comercios chicos que las empresas calificadas. Bueno, nosotros luego le dijimos, se lo advertimos. ¿Qué no contestaron? Bueno, dice, total, presupuesto tenemos, nos va a alcanzar igual la plata. A ver, para la gente que nos escucha, esto es de que se trata en estas próximas elecciones. Por eso le pedimos encarecidamente que vote a la oposición. Mira, redoblo la apuesta. Que no nos voten a nosotros, que voten a otro partido de la oposición, pero que no tenga mayoría en el Consejo el partido de gobierno. Porque esto va a permitir consenso, diálogo, poder manejar, estructurar políticas de Estado. Esto es lo que se está reclamando. Se ponen en juego muchas cosas en estas elecciones. Se pone en juego la institucionalidad, la república. Bueno, hacia eso tenemos que ir. La gente tiene que ser consciente de qué se trata. Acá no está en peligro la gobernabilidad del intendente Brasca, ni del gobernador Scioli, ni de la presidenta Cristina. Acá se trata de que haya pluralidad de voces en todo, en las cámaras de diputados, en las de senadores y en los consejos deliberantes. Esto hace a una democracia sana. Hacia ese camino tenemos que ir. Pero también depende de la voluntad de quien va a votar. La gente tiene que tener conciencia y tomar conciencia de qué se trata. Por eso acudimos a eso. Al momento de emitir su voto, que se fije lo que tiene que hacer. También, si hay parte de culpa de los que formamos parte de la política, también el ciudadano tiene que ser consciente de que los que están ahí porque lo ha llevado el voto. Pero pues bueno, ahora tenemos una oportunidad bárbara. En estos últimos tiempos hemos notado un montón de voces que se levantaron enojados por medidas que ha tomado el gobierno a nivel nacional, a nivel provincial. Pues ahora tenemos la gran oportunidad de, emitiendo nuestro voto, quitarle ese mandato. Y esto no va para esta gente que está gobernando, esto va para todos. O sea, si el día de mañana a nosotros nos toca hacer gobierno, también nosotros corremos ese riesgo. ¿Me entendés? Entonces, bueno, nosotros, los que estamos en política, tenemos que saber que el pueblo te da un mandato y como te lo da, te lo puedes llegar a sacar. Hoy tenemos la gran oportunidad de equiparar y equilibrar fuerzas. Cuando hablamos de mala gestión, el ejemplo de Cacho es claro. Este gobierno, acá a nivel local, no ha construido una sola casa en todos estos años. Y esos 2 millones de pesos que se perdieron en el 2011 hubieran podido significar unas cuantas casas de las cuales nunca hubo. Es decir, es una mala gestión. Y bueno, y la importancia, ¿no es cierto?, de diversidad en el Consejo Deliberante, ¿no? Creo que la gente tiene que aprender también a emitir su voto. Si uno ve la estructura del Consejo de hoy, quizá desde esta parte de la oposición son los que ponemos en juego, digamos, todo el bloque. Y yo me arriesgo a decir que somos la única verdadera oposición a este modelo, porque si bien hay varios bloques, en sí todos convergen dentro de una línea que es el peronismo, y como fue oposición a este modelo y como continuidad de ese trabajo del acuerdo que se viene realizando desde hace 4 años, es este Frente Progresista Cívico y Social. Que cabe aclarar que es el único bloque, frente opositor que tiene alcance a nivel nacional. Tenemos candidatos en todas las provincias, en todos los niveles. No tenemos, como la mayoría de los opositores, o quienes se llaman opositores, que hace 48 horas eran kirchneristas, solamente representación en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ser, cuando terminen las elecciones, la fuerza opositora que va a ganar. Vamos muy bien en Santa Fe, se está ganando Santa Fe, se está ganando Mendoza, y en Córdoba también estamos muy bien. Y vamos a tener la mayor fuerza opositora dentro de diputados y senadores. Somos los únicos que tenemos representación nacional. El problema, no hay ordenanza. Todos sabemos cómo están las calles de los barrios, que son un desastre como están. Unas en mayor medida, otras en menor medida.
Pero en muchos casos sí existen ordenanzas y no hay voluntad política de cumplirlas. Una de ellas es la ordenanza por ruidos innecesarios. Nosotros el año pasado juntamos firmas precisamente sobre ese tema, ruidos molestos y malos olores, y se las llevamos al Ejecutivo. Sobre el tema de olores se hicieron algunas cosas, pero con los ruidos innecesarios la ordenanza está. Se le llevaron cerca de 3.000 firmas al intendente, de la cual hizo oídos sordos. No sé si justo habrá pasado una moto con escape libre que no lo dejó escuchar, o qué, pero no se hace cumplir esa ordenanza, no hay voluntad política de que se haga. Muy bien, bueno, ¿cerran? No, calla. No. Respecto a eso, ¿por qué no sé vos un comentario, sí, Cecilia? No, respecto a eso quería yo comentarte, precisamente con este tema de seguridad que está ahora, que no es cierto que se habla mucho en campaña y bueno, que lamentablemente en Salto lo estamos sufriendo y demasiado. Hay un convenio, ¿no es cierto?, firmado para que se mande los aparatitos que miden los ruidos, los aparatitos que miden la velocidad de los autos. Los concejales lo han firmado en nada, en 2, en 3 días. Fue un llamado telefónico un sábado, el miércoles a la sesión se firmó, se aprobó. Falta una sola firma que es la del intendente. Por eso no se puede implementar. Entonces, eso es lo que decimos cuando hablamos de funciones y de diferencial. A veces desde el Consejo se trabaja muy bien, desde todos los bloques, se trabaja muy bien, se trabaja en conjunto, se trabaja en consenso, precisamente cuando son temas de seguridad, rápido, para que se puedan implementar, y bueno, este tema precisamente está trabado por esa firma que falta, que es la del intendente. Muy bien, bueno, cerrando. Bueno, para cerrar, agradecerte a vos, Cristina, por esa amabilidad que tenés, por permitirnos poder expresarnos, poder decir nuestros pensamientos, agradecer a la gente que nos escucha, que más allá de las diferencias que podamos tener, que piense que uno esto lo hace con mucha seriedad, porque merece que se haga con mucha seriedad, que uno trata de ponerle su impronta, ponerle sus ganas, por ahí uno hasta llega a levantar la voz, porque, a ver, uno en definitiva lo que busca es lo mejor para la ciudad donde uno vive, donde viven mis hijos, donde viven mis nietos, donde vivimos todos. Porque esto se trata la democracia, de que haya pluralidad de voces, que haya gente que piense distinto, es lógico, es la vida, es así. Así que no se tienen que asustar cuando de repente en el Consejo a uno lo ven en un debate levantar las voces. Eso no significa que nos estamos peleando. Uno siempre trata de buscar el buen diálogo con el otro, porque el otro no es un enemigo, el otro es un adversario ocasional que está en otro partido político. Bueno, de esto se trata la democracia, de esto se trata lo que se viene ahora. Por eso, con toda humildad, pero con toda humildad, le pido que nos acompañen con su voto, que es importante, que es muy importante equilibrar el poder en el Consejo Deliberante. Y que, como decía recién Morocho, el Frente Progresista Cívico y Social, que tiene una extensión territorial, o sea, que quiere decir que estamos presentes en todas las provincias del país, va a ser la fuerza que va a estar compitiendo en cantidad de diputados con el Frente para la Victoria, porque somos una expresión federal, porque hoy los medios nacionales hablan de Massa. Massa es un candidato de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, pero de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando sumemos la cantidad de diputados que se van a poner en juego el domingo después de las elecciones, recuerden que esta expresión política con una mirada progresista va a estar ocupando los primeros lugares en cantidad de diputados y de concejales en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.